Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal de iDeveloper Systems. En esta sección veremos la segunda parte de nuestro video tutorial de ArangoDB, en la cual veremos lo que es la creación e importación de datos y consultas desde la interfaz WebView de ArangoDB. En la anterior sección habíamos visto básicamente las generalidades en contexto de lo que fue ArangoDB. También descargamos e instalamos ArangoDB desde un servidor y vimos básicamente cómo es la interfaz web de ArangoDB. También vimos básicamente las características que posee esta herramienta, así también como de los casos de estudio que habíamos mencionado. Y para esta sección vamos a ver básicamente dos ítems. Uno, vamos a realizar cómo crear e importar datos a colecciones en una base de datos de pruebas, básicamente, uno que habíamos creado en la sección anterior. Y posterior a eso podemos hacer básicamente consultas de colecciones desde el editor AQL, en el cual eso también lo veremos desde esta interfaz. Vamos entonces a la siguiente sección para realizar estas pruebas. Bueno, ya estando en nuestro servidor de pruebas, ingresamos entonces a nuestra herramienta de ArangoDB. Bueno, aunque obviamente ya he ingresado. Para este caso vamos a ingresar no desde la base de datos de Systems, como ya había mencionado anteriormente. Esta base de datos no lo utilicen para propósitos de hacer pruebas de datos y esas cosas, ya que por defecto toda la parte de configuración de esta base de datos viene sobre esta base de datos. Para este caso vamos a seleccionar una base de datos que hemos creado anteriormente, que es la base de datos de prueba. En este caso le damos a seleccionar y bueno, mientras se está cargando bueno, aquí ingresamos entonces a más que todo en la parte inicial de las listas de colecciones de esta base. Obviamente aquí tenemos una lista por defecto. Bueno, claro que eso es una lista que anteriormente he cargado de prueba, pero para este caso, pero para propósitos de las pruebas que vamos a realizar, debo proceder a borrar dicha información. Y por ese lado obviamente esta base de datos aparece vacía totalmente. Bueno, aquí para nuestra práctica vamos a crear en este caso una colección de tipo documento, en ese caso una que se llame usuarios o users en ese caso, y le damos salvar obviamente. Ok, bueno, luego de crear obviamente ingresamos a ella y bueno, básicamente esta colección no tiene ninguna información insertada. Para ello obviamente pues para hacer inserción básicamente le damos en este clic de más. Bueno, básicamente esto lo que hace simplemente es que si ahí se le da la opción de ingresar una llave como tal, pero se puede dejar vacío para que se autogenere de manera de manera automática. Para ese caso, bueno, le damos crear. Y lo que hace es simplemente nos crea este esquema del documento que se nos registra en la colección, pero dentro de la parte del objeto como tal, del JSON, aparece vacío. Bueno, esta parte, como pueden ver, se puede ver mediante un árbol, como sea ahí, o se puede ver a nivel de código. Obviamente a nivel de código hace referencia a JSON, básicamente. Para que estemos más familiarizados, lo haremos de este modo. Bueno, obviamente ¿qué pasa si lo dejamos así? Bueno, si nosotros nos devolvemos acá, básicamente aparece que nos ingresó un documento con esta llave, pero o sea, no tiene ninguna información absoluta como tal. Para ello entonces hacemos clic y si queremos pues modificarlo, bueno, obviamente se puede modificar mediante esto, o la otra forma es obviamente por código JSON. En ese caso pues lo haremos de este modo. Bueno, aquí dado el hecho que son usuarios, bueno, obviamente aquí dejé un pequeño esquema para
para realizar el ajuste, en este caso pues de este documento, digamos como por esa estructura. Obviamente la estructura, obviamente digamos la estructura de un documento que se defina en una dupla de datos o en una colección no difiere tanto de que si tenga que tener todos los registros con la misma estructura. Puede haber varios documentos con estructuras diferentes. Eso sí, no, eso es una ventaja para este tipo de bases de datos. Bueno, obviamente para este caso, bueno, hagamos esto. Bueno, digamos que ingresamos un dato en particular. Bueno, aquí le decimos, bueno, un dato de prueba. Bueno, un tester. Bueno, dejémoslo, bueno, dejémoslo vacío. Estado, digamos que MA. Y de job, digamos que, bueno, un tester, bueno, perdón, un tester. Y le decimos, bueno, vamos a ingresar solamente estos datos con esos atributos. Y le damos salvar. Y aparece que nuestro documento quedó salvado. Entonces, si nos devolvemos por esta parte a la colección, efectivamente ahí quedó ingresado. De esta manera se puede ingresar de manera unitaria documentos dentro de una colección. Bueno, obviamente aquí ya tenemos esta colección. Ahora, ¿qué sucede si necesitamos ingresar más datos de manera masiva? Bueno, obviamente hay una forma de hacerlo y es por medio de de estos enlaces que aparecen arriba. Este primero, bueno, esto es lo que hace simplemente es convierte estos registros a un archivo JSON para poderlos descargar. Obviamente se guarda con la misma estructura. Y la otra es que hace referencia a subir un archivo JSON en la que contenga registros de documentos que tengan dicha estructura. O que puede que tenga una estructura diferente, eso no importa. Para este caso, bueno, vamos a subir un JSON. Bueno, aquí nos pide que seleccionar un archivo. Y bueno, aquí bueno, nos ingresan a una... Bueno, aquí tengo una carpeta de... de archivos de prueba para este propósito. En este caso voy a seleccionar la de usuarios. Aunque antes, bueno, para que más o menos sepan, bueno, para que vean cómo está el archivo. Bueno, básicamente en ese archivo tiene, bueno, varios documentos de personas, en este caso, de ejemplo, para ingresar. De esta manera, pues obviamente se ven. Y bueno, obviamente lo cerramos y lo seleccionamos, obviamente, le damos a abrir. Y aparentemente ahí quedó subido. Obviamente cuando este botón queda en verde significa que ya se subió el archivo. Y le damos posteriormente a importar JSON. Y bueno, como pueden ver, lo que hace efectivamente es que inserta de manera automática toda la información del archivo JSON dentro de la colección de esta base de datos. De esa manera es que se importa la información de manera precisa. Bueno, obviamente esto se va paginando, eso como pueden ver, ahí tienen toda la información. Y bueno, con eso tenemos nuestra primera colección, bueno, de datos ya lista. Bueno, obviamente también pueden, bueno, aquí vamos a hacer esa prueba nuevamente. En este caso vamos a crear otra colección llamada, en este caso, zips, por decirlo así. Le damos a salvar. Y bueno, aquí obviamente en vez de ingresar un dato y después importarlo, lo que vamos a hacer es importar de manera directa un JSON dentro de esta colección, que obviamente para este caso, como ya saben, simplemente le dan acá, luego en seleccionar archivo, y aquí en este caso en vez de usuarios le damos en archivo zips, que el dado caso que, como pueden ver en este documento, lo que se tiene es básicamente la información de, bueno, más que todo la información de las ciudades que están en un estado determinado. Entonces, bueno, eso básicamente es una lista, bueno, como pueden ver, es una lista larga de
de ciudades de un estado, y cada una obviamente con su localización. Esto obviamente, esa información obviamente saca básicamente como de un mapa, básicamente de Google Maps. Pero obviamente eso es solo una información de prueba básica, como pueden ver. Entonces esa es la información que vamos a subir. Entonces cerramos acá y le damos a abrir. Y bueno, posterior a eso le damos importar JSON. Ahí esperamos un rato y efectivamente se nos subió toda la información a esta colección. Como pueden ver, este tiene más datos de lo normal. Obviamente, si pasamos de una página a otra, obviamente vemos toda la información. Y bueno, de esta manera se sube toda la información ya a estas colecciones. Bueno, obviamente, bueno, este botón de menos lo que hace es básicamente es borrar borrar el documento de la colección. En este caso, bueno, si le damos acá, obviamente le dice que si desea borrar el documento, y que esa acción obviamente cuando se le da a borrar no hay marcha atrás, aunque para este caso no la vamos a borrar. Vamos a mantener esta información. Bueno, como pueden ver, de esta manera pueden importar datos a una colección de una base de datos. Bueno, con eso obviamente ya tenemos estas dos colecciones. Y bueno, ya con esta información suministrada, bueno, con eso ya podemos ingresar a la otra sección que son las consultas o los queries de ArangoDB. Bueno, básicamente, bueno, esto como pueden ver, este es el editor de AQL, como lo llaman, de ArangoDB. Esto como pueden darse cuenta, eso es lo que, bueno, este es el editor que sirve para hacer consultas tipo SQL. Obviamente la diferencia es que esta connotación que maneja es muy distinta al lenguaje SQL que conocemos la gran mayoría. Ya que como este maneja bueno, su propio lenguaje en cierto modo, aunque tiene ciertas similitudes con otros lenguajes de programación. Obviamente para este caso este es un ejemplo de una consulta en la que se está tratando de retornar solamente los atributos ciudad y localización. Si lo ejecutamos o no. Obviamente esto también tiene un botón para hacer una explain, que si le damos obviamente clic acá, bueno, obviamente, bueno, este es un error. Este error obviamente es porque no existe una colección que se llame zips con la primera mayúscula. Entonces, obviamente, si lo corregimos, entonces, y lo ejecutamos nuevamente, lo que hace básicamente es mostrar como tal el plan de ejecución de esta consulta. Eso también aquí funciona en este tipo de bases de datos, no solamente las bases de datos transaccionales. Esto como pueden darse cuenta. Bueno, básicamente, entonces aquí, bueno, cerramos esto, obviamente para borrar esta cuestión. Bueno, y si procedemos a ejecutarlo como tal, obviamente aquí se muestra. Y lo que hace simplemente es mostrar la información ya a nivel de duplas. Normalmente cuando se ejecutan estas consultas, el máximo número de elementos que se puede mostrar es de 1000, aunque eso pues es una cuestión que se puede configurar más adelante. Pero obviamente pues no la vamos a hacer en esa sección, sino ya en el próximo video. Más adelante les indico cómo debe hacer como las configuraciones necesarias para determinar qué capacidad de elementos puede mostrar en una dupla. Bueno, aquí, y como pueden ver, obviamente pues esto se muestra de esta forma. Bueno, otro detalle importante es, obviamente ustedes pueden salvar estas consultas para su posterior ejecución como tal. Bueno, no lo había guardado, pero esto como tal quedó en caché, por lo que como estaba aún en sesión, normalmente se almacena así. Por defecto, cuando no se guarda y en el momento que uno vuelve, normalmente esto aparece en blanco. Bueno, un detalle interesante es esta sección de queries que tiene una estrella. Bueno, ¿qué es lo que muestra ahí?
es básicamente una pequeña ayuda donde muestra cómo se debe especificar las sentencias de cada una de las consultas para ciertos casos. Por ejemplo, en el caso del for filter return, lo que hace simplemente es, como puede aquí básicamente, for dog in collection, básicamente eso es como hacer un select asterisco from, básicamente. El filter hace referencia a la condición, en ese caso es lo que es el equivalente al where del SQL Server, en donde especifica el atributo y el valor que se deba cumplir para mostrar esa información. Y el return lo que hace simplemente es, en este caso, para este ejemplo, lo que hace es retorna todo el objeto del documento que se desea retornar, con todos sus atributos asociados. Eso básicamente funciona así. Para este caso, este hace referencia a que se debe, a que se debe hacer como una consulta, pero entonces en el cual se establece como un límite de registros. Y básicamente donde hace, donde se puede hacer como conteos. O sea, eso hace referencia a lo que llaman las funciones de agregado en las consultas de SQL en bases de datos transaccionales. Y pues obviamente eso retorna como tal todos los atributos de documentos que cumplen esa condición. También se maneja lo que son los joins. Eso sí, pues obviamente no es tan similar como el lenguaje de SQL, que se especifica como inner join, left join o right join como tal. Obviamente para ello toca especificarlo de esta forma, en la cual la idea es que cada uno de los atributos de cada una de esas colecciones concuerden obviamente entre sí. Y cuando se retorna dicho resultado, obviamente se retorna de este modo, entre corchetes y los documentos como tal. Bueno, este random document, ese básicamente lo que hace es, como el límite aquí que especifica es 1, básicamente lo que hace es, dependiendo de que la colección tenga un número determinado de documentos, ese le retorna de manera aleatoria un documento al azar. Básicamente esa función sirve para retornar un documento de forma aleatoria, sin importar el orden, sin importar, obviamente nada de eso. Bueno, el subquery sample, eso es lo que también manejamos a nivel de SQL cuando hacemos subconsultas ¿para qué? Para ver qué condiciones cumplen dentro de ese subconjunto de datos que queremos retornar. Obviamente de esta forma hace que la información sea más útil en esos aspectos. Y pues de esta manera se maneja, obviamente. Claro que para este caso no lo vamos a manejar, pero más adelante lo mostraremos en su tiempo. Las secuencias, ese básicamente lo que hace es, si, si probamos este ejemplo, por decirlo así, eso es lo que retorna básicamente la secuencia desde el inicio hasta el fin de un grupo de enteros en ese caso. Aquí se supone que este ejemplo lo que retorna es básicamente los años de 2010 al 2015. Obviamente pues para corroborar, probémoslo de esta forma. Y básicamente lo que hacemos es esto. Y le damos ejecutar. Y básicamente lo que retorna es esto de manera secuencial. Eso, obviamente pues el límite básicamente se expresa de ese modo, mediante 2 puntos. Y básicamente retorna pues el objeto que representa esa secuencia. Y volviendo a esta parte, la última que hace referencia es básicamente al bin parameters, que eso pues básicamente lo que hace es
de una colección de documentos. Básicamente lo que retorna es como tal por medio del value. El value básicamente es el atributo que por defecto viene dentro del cada uno de los documentos de una colección, que es el que hace referencia bueno, a la famosa llave. Eso pues básicamente pues lo que hace simplemente es retornar solo la dupla que corresponda a ese valor. Eso pues, bueno, ese ejemplo pues no es tan llamativo, pero básicamente pues sirve solo para retornar solo una dupla de, en ese caso, un documento dentro de una colección. Bueno, ¿qué más se puede hacer por estos lados? Básicamente también se puede importar queries para que queden registrados dentro de esta categoría. Eso no lo vamos a ver todavía. Y también de exportar queries a un archivo en específico para, bueno, almacenarlos pues, físicamente en el equipo. Bueno, eso como pueden ver. Bueno, aquí, bueno, esta parte de running queries, bueno, esta parte lo que hace es como un log donde se va como mostrando, digamos, que queries se están ejecutando en el momento. Eso más que todo se demuestra es cuando se está ejecutando básicamente queries cuya información es bastante extensa, obviamente. O sea, que tiene más de, bueno, más o menos alrededor de 1 millón de registros. Normalmente cuando eso sucede, en el momento, eso se muestra básicamente en esta grilla, que lo que hace referencia es cuando se está ejecutando ¿qué? En segundo plano. Y bueno, esta parte de slow queries, bueno, eso es más que todo un histórico, aunque obviamente pues por el momento no se almacena nada. Y bueno, esto pues como pueden darse cuenta, eso es lo que se trata más que todo la parte de queries. De ahí obviamente se pueden hacer todo tipo de cosas, básicamente. Esto obviamente pues como pueden darse cuenta, bueno, puede también inclusive dentro del resultado de la información que se está retornando, puedes cargar dicha información, sea en un archivo CSV o simplemente, bueno, copiarlo al editor, bueno, cosas por ese estilo. Bueno, y bueno, ¿qué más se puede ver ahí? Bueno, como pueden ver, toda esta parte hace referencia al editor de AQL de ArangoDB. Bueno, pues por el momento eso es todo por ahora. Esto es lo que queríamos mostrarles referente a la parte de colecciones y posteriormente a la parte de lo que es básicamente el editor de AQL de ArangoDB. En el próximo video, lo que vamos a ver más adelante es básicamente lo que son lo que es el repositorio de gráficos o bueno, o como lo llaman comúnmente ese es otro tipo de colección que se maneja con la particularidad de que se muestra los enlaces que tengan, digamos, de una colección a otra y mostrarlas en un gráfico, bueno, en un grafo como tal de a modo de nodos, en el cual hace más o menos llamativa la información. Y posterior a eso, en lo posible mostraremos también una parte nueva de esta herramienta que se llama servicios, en la cual se puede implementar básicamente como a nivel de aplicaciones para que se pueda mostrar información más que todo, digamos, en una interfaz web o en una página web se pueda mostrar información de las bases de datos que tengan subidas en esta herramienta. Bueno, no siendo más, eso es todo por ahora. No olviden suscribirse a nuestro canal y de darles like a nuestra página de Facebook y Twitter para que estén más enterados de nuestra información. Bueno, en el próximo video, como ya se ha mencionado, veremos la parte de gráficos y de servicios. Bueno, no siendo más, esto es todo por el momento. Nos veremos en el próximo video. Bueno, cabe destacar que obviamente para el próximo video, bueno, lo vamos a publicar más o menos alrededor de 2 semanas, debido a que, bueno, más que todo por temas de tiempo, de trabajo, estudio, obviamente, pues no habíamos publicado anteriormente videos semanalmente debido pues a que teníamos otras ocupaciones y básicamente pues tampoco podíamos olvidar este canal.
Obviamente pues este canal, como ya hemos mencionado, está hecho para ustedes y que puedan obviamente aprender algo nuevo en estos temas de programación y de bases de datos. También los invitaría en parte a que, bueno, si de pronto tienen sugerencias de algunos cursos que quieran de pronto ofrecer nuestro canal y todo eso, pueden comentar en nuestro canal o en nuestra página de Facebook. Obviamente estaremos atentos a sus sugerencias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias y que pasen un feliz día. Hasta pronto.